Dios les bendiga en este día. Ya estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Seguimos en la carta a los romanos. Esta carta es una carta dirigida a creyentes en Jesucristo. Hoy estaremos meditando en el capítulo 6 de esta carta y estaremos meditando desde el versículo 1 hasta el versículo 14 de este capítulo 6. Este capítulo 6 es muy bello. ¿Por qué? Porque nos habla a todos los creyentes en Jesucristo del pecado, de que nosotros como creyentes en Jesucristo debemos de vivir una vida apartada del pecado y vivir para Dios. Y nos habla aquí también del bautismo. Todos los que hemos estado en este discipulado bíblico, pues ya hemos estudiado. Los que se han añadido nuevos, pues lo pueden buscar, y hemos tratado el tema del bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo de nosotros. ¿Para qué? Los creyentes, para representar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos como símbolo de la representación de que nosotros en Jesucristo morimos al pecado, sumergiéndonos, y cuando subimos de las aguas, resucitamos a una vida nueva en Jesucristo. Eso es realmente el cristianismo. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo y somos resucitados a una nueva vida. Ya la vida vieja pasa, porque la dejamos en las aguas, hemos sumergido nuestros pecados y resucitamos a una vida nueva. Así que vamos a ver lo que nos habla este capítulo 6 a partir del versículo 1. Y el apóstol habla y dice: ¿qué pues diremos? O sea, una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, nos habla a nosotros los creyentes y nos da esa pregunta, porque él le estaba hablando a la iglesia, la iglesia de Roma, o sea, la iglesia de los romanos, y él le dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así nos pregunta el apóstol a nosotros. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Jesucristo abunde en nosotros? Dice: en ninguna manera, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya nosotros, viniendo a Jesucristo, ya morimos al pecado, y como símbolo está el bautismo, donde resucitamos a una vida nueva. Entonces, aquí en el 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Dice el 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Como hablábamos ahorita, nosotros fuimos bautizados en la muerte de Jesucristo. Aquí morimos con Cristo, los pecados los sumergimos y resucitamos con Él. Dice acá en el 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, como hablábamos, a fin de que como Cristo resucitó
de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que el bautismo representa. Es que representa que morimos con Cristo y cuando subimos de las aguas resucitamos con Él, pero a una vida nueva donde enterramos el pecado. Seguimos en el versículo 5, el apóstol dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, el que ha muerto en el bautismo, que ha muerto con Jesucristo, ha sido justificado del pecado. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezca en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues como vemos, nuestro capítulo 6, el apóstol nos va dando herramientas para nosotros saber que ya en Cristo Jesús tenemos como cristianos o como creyente en Jesucristo apartarnos del pecado, porque como vemos acá en el versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado cuando vinimos a Jesús, y este cuerpo nuevo, o sea, este cuerpo viejo que le servía al pecado fue destruido. Y ya viene un cuerpo nuevo que va a servir a Dios y no al pecado. Y cuando morimos con Jesucristo, como lo hacemos en la representación del bautismo en las aguas, somos justificados del pecado en Jesucristo. Y vemos también cómo el versículo 9 aquí de este capítulo 6 nos habla, dice, y de nuevo vamos a ver lo que nos dice, dice, así como Cristo murió y resucitó de los muertos, ya no muere más, o sea, Jesucristo ya no va a volver a morir. Dice, la muerte no se enseñoreará más de Jesucristo. Dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, como Cristo también murió y jamás va a volver la muerte a enseñorearse de Él. Dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En el 12 vimos que nos dice el apóstol, no reine más el pecado en nuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y el 13 nos afirma, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento, como vivo de entre los muertos, y presentar vuestros miembros como instrumento de justicia. Ahora ya nuestro cuerpo
completo, no lo vamos no se lo vamos a prestar al pecado. Ahora se lo vamos a prestar, a dárselo a Dios. ¿Para qué? Para que sean instrumentos de Dios, instrumentos de justicia y no instrumentos del pecado. El 14 pues nos dice: no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino la gracia. Aquí el 14, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos está hablando el apóstol aquí? Que tenemos la gracia de la salvación a través de Jesucristo y ya no vivimos conforme a la ley, sino conforme a la gracia que es Jesucristo, una gracia que es inmerecida. Jesucristo nos da la salvación gratuitamente, pero dentro de esa gracia nosotros no podemos volver a ser instrumento nuestro cuerpo para servir al pecado. Por eso dice: el pecado no se enseñoree de nosotros, pues nosotros ahora vivimos bajo la gracia de Jesucristo.